está siendo grabada? Sí, Lice. Excelente, muy bien. ¿Ya? ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla? Sí, Lice. Sí. Excelente, muy bien. Entonces, el tema que vamos a trabajar el día de hoy en Ciudadanía es acerca de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano como tal, ¿no? Entonces, prácticamente vamos a repasar cómo fueron dándose esos derechos que prácticamente siguen vigentes hasta el día de hoy como ciudadano en general, ¿no? Muy bien. Pasamos, por favor, a la siguiente diapositiva. Antecedentes. Me ayuda en la lectura el señor Walter Querubín, por favor. Dicen buenas tardes. Buenas tardes. Antecedentes. La sociedad francesa de fines del sería el 18. siglo XVIII se hallaba dividida en dos estamentos: los privilegiados, representados por la nobleza y el clero, y el grupo de los no privilegiados, conformado por el pueblo llano, llamado también tercer estado, que según Rodrigo Borja era la gente de a pie de 1997. El gobierno estaba a cargo del poder absoluto de la monarquía. Para ese entonces el poder lo detentaba el rey Luis 14, no, 11. Luis 16. Muy bien. Excelente. 10. Muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, cuando nosotros hablamos de los derechos del ciudadano, del hombre en general, prácticamente apareció pues en la sociedad francesa a finales del siglo XVIII en general, ¿no? Que para aquella época existían dos estamentos muy importantes. Es decir, los privilegiados, sí, que estaban directamente en la nobleza, el clero, y los no privilegiados en general, ¿no? Que estaban en este caso conformados por la población, ¿sí? Aquí también podemos establecer que prácticamente en Francia como tal se dio una serie de reuniones, se dio una serie de parámetros en donde prácticamente empezaron a perder el poder de la monarquía, en el caso del rey Luis XVI, ¿no? Y eventualmente se planteaba el crear lo que son normativas en donde el hombre como tal establezcan derechos en su sociedad, ¿no? Por ejemplo, nosotros aquí en el Ecuador, ¿qué tipo de derechos tenemos? El derecho a elegir nuestros gobernantes. Muy bien, elección a nuestros representantes. ¿Qué más? ¿Qué derechos más tenemos? El Derecho a la educación. La educación, muy bien. derecho a la libre expresión. Derecho a la vida, al libre pensamiento. Excelente, ¿no? El Entonces, derecho a miren, tener identidad. el derecho De tener señor un nombre y Walter. un apellido. Más que un derecho, prácticamente eso ya es una normativa, en este caso por los padres de familia, ¿no? Pero prácticamente los derechos son todas actividades o todas normativas en donde permite, sí, que el ser humano como tal mantenga su participación en la sociedad, ¿no? Y dentro de la monarquía, para aquel entonces, estaban con una crisis interna, ¿sí? Por parte, en este caso, de la población con el representante, el rey Luis, ¿no? Entonces, obviamente, para quitar el poder de la monarquía, se dieron, pues, estos cambios en general, ¿no? Ahora, antecedentes, me ayuda, por favor, en la lectura, el señor William David Caiza, por favor, ¿estamos ahí? Sí, Licen. Por favor. Antecedentes. A nivel económico, la agricultura en el campo era la actividad principal. Desde 1760 las cosechas habían sido muy malas. Había escasez de alimentos y precios altos. En lo internacional, la guerra entre Francia e Inglaterra, así como el apoyo de Francia a la independencia de Estados Unidos, provocó enormes gastos
para la corte y una gran deuda externa, que motivaba el cobro de enormes impuestos al pueblo de por sí empobrecido. Excelente. Muy bien, señor. Regáleme un segundito. Ciudadanía. Aquí está el señor Ricardo. 10. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, cuando nosotros hablamos también de los antecedentes, destacamos que el principal motivo de estas reformas o de estas nuevas leyes para el ciudadano prácticamente fue por la crisis de 1760, ¿no? En donde prácticamente no existían las herramientas necesarias, en este caso para cuidar las cosechas, había lo que es una escasez de alimentos y pues obviamente los productos no podían ser, en este caso, cultivados por una situación sumamente difícil, ¿no? Las malas cosechas, el tiempo, ¿sí? Y obviamente eso generó desconfianza en la población en general, ¿no? Y obviamente los pocos productos que existían prácticamente gozaban de precios sumamente altos. La situación fue que prácticamente tanto Francia e Inglaterra eventualmente tenían pues un conflicto sumamente grande, ¿no? Y por ende, pues prácticamente las monarquías buscaron explotar más recursos, explotar más dinero, por decirlo así, a la población en general, ¿no? Y por ende, pues se dieron una serie de levantamientos y empezaron a darse lo que son estas nuevas reformas. Miren, por ejemplo, en las imágenes que tenemos acá, detallan las asambleas que prácticamente tenían en Francia y en donde prácticamente se promulgaban lo que son las leyes en general, ¿sí? Es decir, todos prácticamente, ¿sí? Practicaban y establecían y participaban en buscar leyes que obviamente den un beneficio a todos en general, ¿no? Ahora, otra característica importante a nivel social, económico y político. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Andrea Soledad? Señorita Andrea Soledad Montenegro. ¿No? Excelente. Profe, ¿Sí? no se le escucha, dijo Andrea Montenegro. Sí, por favor, la señorita Andrea. Ya. Entonces, a nivel social, económico y político, a nivel social, económico y político surgió un grupo integrado por comerciantes, banqueros y profesionales, llamado burguesía, que habita en las ciudades. Pero pese al importante poder económico que sus miembros ostentaban, estos no podían acceder al poder político que estaban solo en manos de los nobles, mientras que la burguesía estaba junto al tercer estado y pagaba impuestos. Excelente, muy bien, señorita Montenegro, regálame un segundito, aquí está, 10, muy bien. Ahora, si bien es cierto, aquí podemos establecer, ¿no? Que prácticamente la burguesía apareció dentro de estos conflictos en general, ¿no? En donde prácticamente se encontraban banqueros, se encontraban directamente comerciantes importantes, profesionales con grandes recursos, y que prácticamente se encontraban en las ciudades más representativas, ¿no? Por ende, ellos en su momento prácticamente buscaron el cambiar las reformas de la monarquía con la finalidad de que en este caso ya no directamente depender de ellos, sino más bien de sus actividades en general, ¿no? Por ende, prácticamente tanto el tercer estado que se le conoce estaba justo con la burguesía y eso ellos obligaban a la población en general que pagaran los impuestos, ¿no? Sin embargo, la burguesía obviamente no vio con buenos ojos esa normativa por parte del Estado y eventualmente pues cambiaron esas partes, esas normativas en donde ellos tenían que pagar, sino más bien trataban de que solamente la población lo hiciera, ¿no? Y en base a una serie de acuerdos, en base a una serie de reuniones, poco a poco empezaron a establecer lo que son parámetros administrativos, políticos, socioeconómicos y además de ello los derechos de los ciudadanos en general, especialmente del hombre, ¿no? Muy bien, ahora vamos a detallar una característica a nivel ideológico. ¿Me ayuda, por favor, el señor
Jacinto Gonzalo Cornejo, por favor, ¿estamos ahí? Señor Cornejo, Jacinto Gonzalo, no, muy bien, sin participación, excelente. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Lidia Noemí? La parte de donde dice a nivel social, económico y político. Sí, por favor. Ya. En lo ideológico, surgieron importantes filósofos. Voltaire, no sé cómo se pronuncia eso, Rousseau, Diderot, Muy bien. Montesquieu. Ellos promulgaron los conceptos de libertad política, fraternidad e igualdad. Hablaron de los derechos de las personas, también sobre la división de poderes desde una posición cuestionadora del Estado monárquico feudal. Alertaron al pueblo acerca de la manera de romper con el poder político de la monarquía. Muy bien, excelente, señorita. 10, regáleme un segundito acá. 10. Si bien es cierto, miren, por ejemplo, acá, estos filósofos prácticamente establecieron 3 valores importantes, ¿no? La libertad política, la fraternidad y la igualdad. Hablaron también en ese caso de los derechos de las personas y sobre todo hablaban de la división de los poderes que debe tener un Estado en general, ¿no? Es decir, que ya no solamente el Estado tendría el poder, no solamente el monarca, sino más bien los departamentos administrativos, ¿no? Entonces, la libertad, fraternidad e igualdad prácticamente fueron normativas que fueron aceptadas directamente por la élite y sobre todo obtuvieron grandes beneficios la población en general, ¿no? Y poco a poco establecieron los parámetros necesarios para que la población como tal logre participar en actividades políticas y además de ello que sus derechos obviamente sean respetados, ¿no? Ahora, la Declaratoria de los Derechos Humanos. ¿Me ayuda por favor en la lectura? La señorita Ana María Gualias, por favor. Perdón, profe. Listo, por favor. La Declaración de los Derechos Humanos también tuvo como artesar algunas revueltas populares con el fin de resolver la crisis económica mediante nuevos impuestos. El rey Luis XVI convocó a una asamblea en los estados generales integrados por la nobleza, el clero y el tercer estado representado por la burguesía. La nobleza y el clero querían que la votación se hiciera por estamento, mientras que los representantes del pueblo pedían que fuera por persona y así ellos serían mayores. Excelente, señorita 10. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, en la Declaratoria de los Derechos Humanos se establecieron algunos parámetros, ¿no? Si bien es cierto, prácticamente el rey Luis XVI convocó una asamblea en los Estados Generales con la finalidad de que solamente la burguesía participara directamente en las reuniones generales, ¿no? Y obviamente puedes dejar afuera la nobleza y el clero en general, ¿sí? Mientras que prácticamente la población no participara, obviamente que ellos eran la gran mayoría y por ende pues obligatoriamente tenían que participar, ¿no? Porque si no participaban, obviamente se daban los levantamientos por parte de la población en general, ¿no? Ya que prácticamente ellos buscaron establecer normativas en donde puedan gozar de beneficios, ¿sí? Ahora, la siguiente diapositiva, yo le voy a dar lectura, por favor. El desacuerdo provocó que los representantes del pueblo se autoproclamaran en Asamblea Nacional y se comprometieran a elaborar una constitución. La primera decisión de la Asamblea Nacional fue votar la Declaración de los Derechos Humanos y del Ciudadano,
La monarquía, opuesta a la asamblea, cerró las puertas del lugar donde se reunían sus miembros. Estos debieron trasladarse a otro lugar y allí prometieron no separarse hasta entregar a Francia una nueva constitución. ¿Sí? Entonces, miren, poco a poco los representantes del pueblo en general establecieron lo que es una asamblea nacional. Y es justamente la que nosotros contamos en la actualidad. Y sobre todo, para aquellos años prácticamente, los representantes del pueblo establecieron una nueva constitución. ¿Sí? ¿Qué es la constitución? ¿Qué será la constitución? Sí, no, muy bien. La Constitución prácticamente es la Carta Magna o el organismo supremo que tiene pues un país, ¿no? En donde se establecen normativas, leyes y conductas que deben tener la población en general frente a ese territorio, ¿no? Aquí también podemos establecer que tanto la monarquía, ¿sí?, como la población en general no mantenieron lo que es una buena relación para crear los derechos y eventualmente pues los representantes del pueblo buscaron otro sitio, en este caso para obviamente plantear una nueva constitución, ¿no? Pero en base de que toda la población, de que todos en este caso logren obtener sus derechos, ¿sí? El rey Luis XVI. ¿Me ayuda por favor la señorita? A la señorita Carmen Esperanza, por favor. Señorita Carmen Esperanza, ¿no? Se fue sin participación. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Milena Medina, por favor? El rey Luis XVI concentró sus tropas alrededor de París y Versalles, mientras la Asamblea Nacional se autonombró Asamblea Nacional Constituyente. En ese contexto, el rey despidió a su ministro Necker y ordenó la reconstrucción del Ministerio de Finanzas, hecho que fue interpretado por el pueblo como un autogolpe de la realeza, lo que motivó que saliera a las calles ya en franca rebelión. Excelente, muy bien, muchísimas gracias, 10. Ahora, si bien es cierto, como ustedes saben, el rey Luis XVI prácticamente no estaba de acuerdo en promulgar estas nuevas leyes, estas nuevas normativas por los representantes del pueblo y que obviamente pues trató de utilizar lo que es al ejército en general para obviamente tratar de tener otra vez el control, pero sin embargo prácticamente la población sí se levantó en armas, salieron directamente a protestar y pues el rey Luis prácticamente tuvo que, en este caso, salir de los territorios de Francia, ¿no? En algunos casos se establece que prácticamente al no tener el control, sí, de estos territorios, prácticamente el rey Luis en este caso quiso utilizar tanto sus recursos como las armas, en el caso del ejército, pero la población, obviamente levantada en armas, levantada directamente en enfrentamientos, logró directamente quitarlo del poder como tal, ¿no? Ahora, el 27 de agosto de 1798, la Asamblea proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿no? Estableciendo principios como libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? Que poco a poco con estos valores serían las bases de la Constitución francesa, que prácticamente fue aprobada en los años de 1791, ¿no? Entonces, miren, si bien es cierto, poco a poco, ¿sí?, fueron dándose estos cambios en la sociedad en general, promulgando lo que son leyes en donde participar a la población en general y sobre todo ya no obligando a que solamente ellos, en este caso, pagaran lo que son tributos o pagaran lo que son impuestos en general,
¿no? En donde básicamente con el levantamiento popular, ¿sí? Establecieron nuevas formas de constitución, establecieron parámetros políticos, económicos, sociales, culturales, en donde prácticamente todos tenían que gozar de las mismas obligaciones en general, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, Alice. 1. Ya, muy bien. Excelente. Pregunta, la anterior semana nosotros revisamos un poquito acerca de la ciudadanía en Roma antigua, ¿verdad? Sí, excelente, muy bien. Entonces, chicos, por favor, no se olvidará de revisar lo que son los pequeños videos que tenemos directamente en nuestras diapositivas, ¿sí? En algún momento ustedes van a tener una pequeña lección o prueba en este caso, y pues mantenerse al pendiente, ¿ya? Regálenme un No, segundo, todavía por no nos favor. enviaron deberes, ¿verdad? Sí, dígame, por favor. Digo, todavía no nos han enviado deberes, ¿verdad? Deberes, todavía en este caso, ¿tienen o no tienen deberes? No, todavía no tenemos. Pero bien que me ese acuerdo. Les voy a enviar un hito, pero no el día de hoy. La próxima semana sí lo vamos a revisar. ¿Ya? Bien, Claro, entonces tampoco no chicos, sí, dígame por favor. claro, es de que sobre las actividades todavía no están activadas, ¿no? Sí, todavía no se publican, por favor, pero sí estemos al pendiente, ¿sí? Cada semana revisemos las tareas y automáticamente, bueno, la plataforma ya les va a habilitar para que ustedes lo puedan realizar con la información de la plataforma, ¿sí? Bien, chicos, de mi parte, desearles un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos encontramos el próximo sábado. Cuídense mucho. Igualmente le dicen gracias.